Dice en la palabra de Dios, en el Salmo 89, del 1 al 5, dice así: Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Hola hermanos, buenos días. En esta hora de la mañana vamos a darle toda la honra y la gloria a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie. Recuerden que estamos delante de la presencia del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos para no tener ninguna distracción. Padre bendito, en esta hora de la mañana de este domingo, te damos gracias porque una vez más eres fiel con nosotros. Tu misericordia es grande. Nos has permitido, Señor, levantarnos. Nos has permitido estar en una cama agradable, Señor, en una casa confortable, Padre bendito. Y asimismo, Señor, te queremos suplicar que tú seas el que en esta hora estés delante de nuestra presencia. Permítanos estar delante de tu presencia, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Limpia nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Permítenos cantar, Señor, alabanzas hacia ti, leer tu lectura, Señor, y sé con nosotros. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, busquemos Eclesiastés capítulo 12. Bien, si ya lo tenemos, yo lo leo y ustedes me siguen con la vista. La palabra de Dios dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán las cuerdas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán los cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eternamente, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidades de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar e hizo escudriñar. Compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables. Escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como esclavos hincados son los de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Buenos días, amados hermanos. Vamos a hacer la oración pastoral y les invito a escuchar la palabra de nuestro Dios, que dice en el Salmo 7, versículo 4 en adelante, de la siguiente manera: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre bendito, así nos enseñó a orar nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Y por eso en esta hora, Señor, clamamos porque tu voluntad perfecta sea hecha en la vida de cada familia de nuestra iglesia, de cada hijo tuyo, y también en la sociedad, Señor, en medio de esta contingencia. Clamamos, Señor, porque en medio de estas aflicciones, tu misericordia sea manifiesta a la vida de cada uno de tus hijos y también de la sociedad que nos rodea. Padre, nos has enseñado grandes lecciones a través de esta contingencia sanitaria. Nos has enseñado que hay falta de humanidad en nosotros como sociedad. Nos estás llamando para ser diferentes,
pero permite, Señor, que la sociedad en la que hoy nos desenvolvemos también entienda, Señor, que tú quieres una humanidad distinta y que podamos todos, Señor, caminar por un rumbo mejor. Te rogamos, Padre eterno, que tú bendigas a todos los enfermos, Señor, que los visites, que derrames de tu consolación, de fortaleza, de ánimo, de salud, bendito Dios. Muchos están enfermos por COVID y mucha gente sigue muriendo por ello. Pero también hay muchos que mueren, Señor, de otras enfermedades. Y ahora que muchos no están siendo atendidos por temor al contagio, Señor, no se atiende en los hospitales o en las clínicas. Te rogamos, Padre bendito, que tú les guardes su vida, Señor, y que pronto termine esta contingencia y puedan ser atendidos los demás enfermos de manera regular, Señor. Te rogamos por la vida de nuestro hermano José Luis Morales, que está delicado ahora en el hospital, Señor, del Iste, y están pensando, Señor, ya en entubarlo. Pero tú tienes la última palabra. Te rogamos, Señor, que tú le des fortaleza a su cuerpo, le des ánimo, le des nuevos alientos a tu siervo, Señor, y conforme a tu voluntad salga de esta enfermedad. Derrama tu bendición, Señor, sobre nuestra hermana Maribel, que ha estado mal en estos días. Pon paz, tranquilidad en su corazón, Señor, y alivia sus dolores. También te suplicamos por nuestra hermana Flori, Padre eterno, que sigue sufriendo por dolores en su espalda, en sus articulaciones. Ten misericordia de ella. Visita, Señor, a mi hermana Toñita, a mi hermana Feli, a mi hermana Cele, Señor, que por su edad también padecen enfermedades. A nuestra hermana Marta y a todos los demás, Señor, que estén enfermos. También como Araceli, la hermana de allí, de Lomas, de Guadalupe. Sé con ella, Señor, en esta enfermedad del corazón que ella tiene, Padre. Guárdala en tus preciosas manos. Y también, Señor, en esta hora te suplicamos que bendigas a nuestros hermanos y hermanas, Señor, porque el trabajo se ha visto afectado. Algunos, Señor, no han podido trabajar. Otros han salido a trabajar, pero obtienen pocos recursos. Algunos, Señor, que en sus trabajos les han recortado su salario. Pero hay otros que tienen proyectos, Señor, de nuevos proyectos en su trabajo, como nuestro hermano Oscar, nuestro hermano Víctor. Señor, te rogamos que tú bendigas esos talleres que están pensando, Señor, implementar o mover en el caso de mi hermano Víctor. Tú tienes, Señor, un propósito para todo y te rogamos, Padre eterno, que el trabajo de cada uno de nosotros sea bendecido. Que pronto nuestros hermanos puedan salir y libremente obtener recursos económicos para su familia. Pero también, Señor, te pedimos que en este tiempo de espera sea de bendición espiritual y podamos crecer en paciencia, en fe, en amor, en mansedumbre en nuestros hogares. Bendice a las familias, Señor, que en estos tiempos difíciles no se dispersen, que en estos tiempos difíciles, Señor, sean oportunidades para mostrarnos el amor y crecer juntos. El enemigo querrá destruir a las familias de muchas formas, pero te rogamos, Padre eterno, que tú mantengas firme y consolidado cada familia y cada hogar. También, Señor, te pedimos por los ancianos y diáconos de nuestra iglesia, que están pasando por luchas difíciles, Señor, y te pedimos que tú los guardes en completa paz. Como dice tu palabra, Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Que esta palabra, Señor, quede grabada en el corazón de los oficiales de nuestra iglesia y también en el mío, Señor, para que tu paz bendita, Señor, limpie nuestro entendimiento de pensamientos ajenos a tu voluntad y que podamos todos, Señor, caminar juntos por el bien de tu iglesia. Así como le ordenaste al pueblo de Israel cuando iba a pasar el Jordán, que los líderes religiosos, que los sacerdotes vayan al frente
Señor, que nuestros ancianos, nuestros diáconos y un servidor, Señor, vayamos al frente de tu iglesia, guiándolos en medio de la aflicción y guiándoles en el camino de la vida eterna. Padre, en tus manos ponemos todo. Ponemos los proyectos de nuestra iglesia, en tus manos ponemos nuestro aniversario, que en 2 semanas estaremos celebrando, Señor. Que sea un tiempo de gratitud, de gozo, de regocijo. Como dice tu palabra, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y que nuestra gentileza sea conocida por todos, Señor. Que nuestra amabilidad sea conocida por todos, como dice tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, para que este aniversario sea de motivación para cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar
Muy bien, hermanos, ahora pasamos con la segunda lectura bíblica. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leerlo del versículo 4 al 9. Primera de Corintios, del 4 al 9. Amén. La palabra de Dios dice: acción de gracias por dones espirituales. Gracias yo doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido conformado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos días, amados hermanos. Es un gusto saludarles de nuevo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que al estar juntos a través de este medio podamos ser edificados en el Señor. Quiero decirles, hermanos, que nosotros somos ricos en nuestra pobreza. En nuestra pobreza espiritual, el Señor nos ha hecho ricos en Cristo Jesús. Oramos al Señor. Padre eterno, nuestro Dios de amor, Dios de toda misericordia y de verdad, en esta hora reconocemos, Padre eterno, que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija durante la meditación de esta palabra y que aquello, Señor, que hemos de hablar sea conforme a tu voluntad, de edificación para nuestras vidas y quede grabado en nuestros corazones para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amados hermanos, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9, la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis también llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con este tema vamos a dar principio al estudio de la carta a los Corintios que escribe el apóstol Pablo. Y es el primer tema: Dios es fiel, fiel es Dios. Dios es bueno en todo tiempo y damos gracias a Dios por esa gran bondad. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios es fiel y derrama de su gracia sobre nosotros. Dios es fiel y nos enriquece en Cristo Jesús. Dios es fiel y nos confirmará hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Estos tres temas son los que estaremos tocando en esta hora, en la meditación de la palabra de nuestro Dios. La iglesia de Corinto era una iglesia especial
por el tipo de problemas que ellos estaban enfrentando. No eran problemas fáciles, eran problemas difíciles, pero eran problemas cotidianos de la humanidad, de ese tiempo y de nuestro tiempo. Eran una iglesia que no era perfecta, como ninguna lo es, pero era una iglesia que pasaba por mucho más problemas que otras iglesias de su tiempo. Corinto era un lugar, una ciudad portuaria, y por lo tanto había mucho movimiento de mercancía, de mercaderes, y eso quizás hacía que sea una ciudad también cosmopolita, con muchas formas de pensar, con muchas ideologías. Adoraban a muchos dioses, la idolatría era el pan de todos los días, se practicaba incluso la prostitución sagrada, y muchos de los creyentes gentiles de aquel lugar, cuando vienen a los pies de Cristo, se enfrentan con una novedad de vida, a la que están desafiados a vivir. Una novedad de vida que es en Cristo Jesús y que significa abandonar todo del pasado. Y muchos de ellos luchaban con debilidades de su vida pasada. Las obras de la carne afloraban en sus vidas y necesitaban ser transformados de esa forma de vivir. Noten ustedes cómo en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo que quiere es recordarles la novedad de vida y que deben de abandonar la vida vieja. Y así el apóstol Pablo enfatiza en otras cartas: el Hijo de Dios debe de aspirar a vivir en novedad de vida. En otras palabras, las ovejas de Jesucristo deben de ser siempre ovejas que permanezcan en el rebaño del Señor. Diría el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tristemente, en estos tiempos podemos notar que hay ovejas de Jesucristo que quieren ser lobos. Ovejas que se quieren vestir como lobos, conducirse como lobos. El Señor nos enseñó que habían lobos rapaces que se visten de ovejas. Y esos lobos rapaces también se incluyen dentro de la iglesia de Jesucristo con el objetivo de destruir la obra del Señor. Así que tenemos que estar pendientes nosotros, porque habrán ovejas que estarán luchando con debilidades, pero habrán lobos rapaces vestidos de ovejas que están allá para destruir. Y tenemos que aprender nosotros a ser ovejas de Jesucristo, oyendo la voz del Señor. Esa es la lucha que tenemos como iglesia. Una lucha en el interior del ser humano que, teniendo todas las riquezas espirituales del reino de Dios que han sido implantadas en el corazón cuando venimos a los pies de Cristo, teniendo esa luz en nuestro interior, nuestra mente trabaja para buscar las tinieblas. Nuestra mente trabaja para buscar las prácticas de los lobos rapaces. Pero recordemos una cosa como hijos de Dios: las ovejas verdaderas heredarán el reino de Dios. Las ovejas que aspiran a ser lobos y los lobos rapaces no heredarán el reino de Dios. Por eso es importante que reflexionemos. Y el apóstol Pablo conducía a la iglesia de Corinto para que, siendo ovejas que estaban viviendo en las debilidades del mundo, lleguen a ser ovejas confirmadas en la fe que es en Cristo Jesús. Para que escuchen la voz de Cristo, no la voz que les desvía a la perversión, a la maldad, a la iniquidad, a la perdición. Muchos cristianos hoy día están siendo confundidos porque han dejado de escuchar
conscientemente han decidido dejar de escuchar la voz de Dios para desviarse por los caminos de perdición. Dice el Señor Jesús que ciertamente Él como buen pastor va por la oveja perdida. Pero quizás esa oveja regrese con la pierna quebrada o con alguna herida más profunda en el alma. Tengamos cuidado de guardarnos de los lobos rapaces que quieren desviarnos del camino del Señor. Si alguien está influyendo en tu forma de pensar para que tú hagas lo que no debes de hacer como hijo de Dios, recuerda que ese lobo rapaz tendrá su recompensa. Pero también recuerda que tú puedes compartirle el mensaje de salvación por si quizás Dios tenga misericordia de ellos y vengan a los pies de Cristo. La iglesia de Corinto era una iglesia que luchaba con divisiones, con inmoralidad. Habían problemas en los matrimonios. Se peleaban e iban ante las autoridades como hijos de Dios para arreglar sus asuntos. Había idolatría y se enfrentaban a la fornicación y a otros tipos de pecados escandalosos. Sin embargo, esas ovejas que eran llamadas por el Señor tenían que aspirar a vivir una vida agradable delante de Él. El apóstol Pablo, al ver a la iglesia de Corinto con todas sus luchas y con todas sus debilidades, dice de la siguiente manera: siempre doy gracias a Dios por ustedes. En todo tiempo doy gracias a Dios por ustedes. A pesar de sus debilidades, que no eran justificadas delante del apóstol Pablo y mucho menos delante de Dios, Pablo podía dar gracias al Señor porque aquellos habían sido llamados para vivir en la verdadera luz de Cristo Jesús. Y en eso se gozaba el apóstol Pablo. Y todos los pastores nos gozamos cuando Dios rescata de las tinieblas a los pecadores y los lleva a la luz admirable de Cristo Jesús. Sin embargo, las luchas continúan, pero son luchas que debemos de vencer. Son luchas en las cuales tenemos que ser limpiados con el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Corinto, aún con todos los problemas que estaba viviendo. Y da gracias no porque lo que estén viviendo sea correcto, sino da gracias porque ve en el futuro de esa iglesia un futuro de victoria. Los que ahora están siendo derrotados serán vencedores. Los que ahora son débiles serán fuertes. Los que ahora practican algún pecado lo dejarán. Y por eso da gracias el apóstol Pablo. Y damos gracias a Dios, porque sabemos que todos los que hoy tenemos luchas en la iglesia, el día de mañana seremos declarados vencedores. Y no me estoy refiriendo cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, sino me estoy refiriendo a aquellos que teniendo la convicción en Cristo Jesús, serán limpiados de todos sus pecados en corto plazo, porque aquel que se abandona en los brazos de Cristo Jesús no puede seguir igual. No va para atrás, sino va para adelante. Sabe esquivar trampas y sabe vencer las tentaciones. Sabe cómo tener fuerza en medio de la debilidad, porque usa al Espíritu de Dios que tiene en su corazón. Dice el apóstol Pablo: siempre voy a dar gracias por ustedes, pero no quiero que sigan como hoy están, porque eso no es la voluntad del Señor. Doy gracias a Dios porque en medio de la situación difícil que ustedes están viviendo, Dios es fiel a sus promesas y ha derramado de su gracia sobre ustedes. Ese amor que no merecíamos y que no compramos. Ese amor que nos sostiene en todo tiempo ha sido derramado en abundancia sobre ustedes. Y Dios es bueno al rescatarles,
pero Dios también es bueno al transformarles. No solo es el rescate para pasar de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, sino que también es la transformación de nuestras vidas. No se trata solamente de ser parte del grupo llamado iglesia. Es necesario ser parte del grupo que forma parte del templo de Dios. Diría el apóstol Pablo, porque no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. Así que la gracia de Dios hace de estos cuerpos, este cuerpo con sus debilidades y sus imperfecciones, el templo glorioso del Espíritu Santo. Y no por lo que hoy tenemos, sino por lo que mañana estaremos logrando en el proceso de santificación en nuestras vidas. Necesitamos ir purificando nuestras vidas, no ir contaminando. No es nuestro llamado a la contaminación, sino a la santificación. Y por eso el apóstol Pablo dice, doy gracias, porque sé que ustedes serán perfeccionados en Cristo Jesús. Y esa es nuestra esperanza como iglesia, ver que cada hermano va siendo transformado y teniendo experiencias en las cuales son cada día vencedores en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que nosotros somos receptores de esa gracia, de la maravillosa gracia de Dios, que Él muestra, y esa gracia resplandece en la iglesia. Vemos a nuestro alrededor y nos vemos a nosotros mismos y decimos, no soy perfecto, tenemos muchos errores. ¿Cómo es entonces que recibimos el favor de Dios? Es por la gracia. Y el apóstol Pablo dice que esa gracia se derrama en abundancia sobre nosotros. Dios es paciente y amoroso. Dios no te quiere igual, pero tampoco quiere que retrocedas. Dios quiere que tú y yo avancemos en la fe, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ni un paso atrás, ni un paso desviado. Ese es el ideal de Cristo para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha enriquecido en todo, en palabra y en conocimiento. Porque dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios porque ustedes han sido enriquecidos. Nadie puede recibir las riquezas espirituales de Dios sin antes no reconocer su pobreza espiritual. Por eso les decía hace un rato al principio, a causa de nuestra pobreza y del reconocimiento de nuestra pobreza, somos hechos ricos en Cristo Jesús. Enriquecidos espiritualmente. Dice el salmista David, allá en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice aquí el apóstol Pablo, de tal forma que nada os falta. Porque la presencia de Dios en nosotros nos ha enriquecido en gran manera en nuestras vidas. No se está refiriendo a las posesiones materiales, aunque si Dios nos las ha dado, bendito sea el Señor, alabemos su nombre. Se está refiriendo que hemos sido enriquecidos en los asuntos espirituales. Aquí en este corazón habitan los tesoros de los cielos.
que han sido depositados en nosotros. Y yo me lo imagino como si fuéramos un banco celestial. Cada uno de nosotros ha sido depositado la riqueza total de Dios en nuestras vidas. Estos tesoros espirituales los tenemos en Cristo Jesús, como dice en Corintios capítulo 3, versículos 21 al 23. Dice así: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Está hablando acerca de las riquezas espirituales y hace a un lado todo aquel valor humano que nosotros podamos considerar. Para los corintios, el haber conocido a Cristo de Pablo era más importante que haber conocido a Cristo por boca de Pedro o por boca de Apolos. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué son Pablo, qué es Cefas, qué es Apolo, sino servidores del Dios? Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, no es en los valores de los hombres que hallamos nuestra riqueza, sino en la grandiosa majestuosidad de Dios. En 2 Corintios 8:9 dice de la siguiente manera el apóstol Pablo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Noten ustedes, Jesús siendo rico se hizo pobre, y nosotros siendo pobres somos hechos ricos por la gracia de nuestro Señor. Pero ¿en qué somos hechos ricos? ¿En qué nosotros podemos sentir que tenemos suficiente en el Señor? Dice la palabra del Señor que sus riquezas son incomparables. Dios es rico en bondad, es rico en paciencia, es rico en misericordia, es rico en gracia. Y eso lo podemos encontrar en Romanos 2:4 y en Romanos 9:23. Dice Romanos 2:4 así: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Bueno, eso está como pregunta, pero nosotros lo podemos ver en su sentido afirmativo. Las riquezas de Dios consisten en benignidad, paciencia, longanimidad, según Romanos 2, versículo 4. ¿Y qué es esto? Si no es que Dios procura lo bueno para tu vida y para mi vida. Eso es ser benigno. Procura lo bueno y procura sacar lo bueno que hay en ti. Tiene paciencia, tolera tus errores, ¿sí? Incluso el longámino, ¿qué quiere decir eso? Que la paciencia del Señor es tan grande y profunda, y por eso nos da oportunidad de arrepentirnos. Pero nosotros, amados hermanos, disfrutamos de eso en nuestras vidas. Disfrutamos de ese amor precioso de Dios. Dice en Romanos capítulo 9, versículo 23, que de la siguiente manera: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Es decir, aquí el apóstol Pablo está hablando de que aquellos que hemos sido llamados para ser santos y santificados, somos vasos de misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Un vaso es un receptor. Y aquí recibimos nosotros la misericordia de Dios. Es decir, nuestro corazón y nuestra vida está llena
de la misericordia, de la bondad, de la benignidad, de la paciencia, del amor de Dios. Ningún hijo de Dios, ningún verdadero creyente en Cristo Jesús puede sentir vacío su vaso o su corazón. Un corazón vacío es un corazón necesitado. Es alguien que está en angustia, que está en desesperación. Y dentro de la iglesia, si hay corazones vacíos, es porque todavía Cristo no está en sus corazones. Dentro de la iglesia local me refiero. Habrá gente que todavía su corazón no está lleno de Dios. Está vacío. Y por eso nosotros vemos que hay miembros de la iglesia que están buscando otros caminos diferentes al de la palabra de Dios. Están buscando ponerse la piel de lobos. Quieren vivir lo que viven los lobos. Quieren tener la apariencia de lobo. Pero eso no es lo que quiere Dios para tu vida. Dios no quiere que tengas un pie en el camino de Dios, pero tu corazón esté en otro lado. Por eso buscan a veces, ¿verdad? Tener lo que tienen los impíos. Practicar lo que practican los impíos, los que no tienen a Dios en su corazón. Sé que es difícil esto para muchos, pero es una realidad. Es una realidad que estamos viviendo todos los días. El camino de santidad y el camino de Cristo resulta ser un camino difícil para muchos y lo abandonan. Lo abandonan por el camino de perdición. Y así podemos ver personas que viven confundidas, que no saben qué hacer con su vida, que no toman una decisión, si decidirse por Cristo o decidirse por el mundo. Yo te invito a que te decidas por Cristo, porque es lo mejor para tu vida. Dice la palabra del Señor en Efesios 3:8, que las riquezas de Cristo son insondables. Son tan abundantes que no se pueden medir. Y esos tesoros están escondidos en el conocimiento y en la sabiduría de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Así es que el apóstol Pablo da gracias a Dios, porque el pueblo de Dios, la iglesia de Corinto, a pesar de sus deficiencias, tenía que reconocer que son enriquecidos en Cristo Jesús. Son ricos espiritualmente. ¿Qué es lo que necesitan? Usar los tesoros celestiales para afrontar las debilidades del mundo y ser vencedores de cada una de ellas. ¿En qué además son ricos? Además de disfrutar de la bondad, del amor y de la misericordia de Dios. Le dice, doy gracias a Dios porque ustedes han sido enriquecidos en todo don. Y vemos nosotros que han sido enriquecidos en toda palabra, ¿sí? Porque se les ha enseñado el Evangelio, en todo conocimiento o ciencia, porque se les ha enseñado a aprender, ¿sí? Y a aplicar el conocimiento de Dios para sus vidas. Se les ha enseñado, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué se necesita? Si ya les enseñaron la palabra de Dios, si ya les enseñaron cómo aplicarla en su vida, ¿por qué no la han aplicado, diría en otras palabras, en los capítulos más adelante? ¿Sí? Pero también dice la palabra del Señor que han sido enriquecidos de tal manera que no les falta ningún don, es decir, todo el regalo de Dios. Don es regalo. Y él está hablando aquí
de todo lo que Dios ha dado a la vida del creyente. Claro, entre ellos está el don de la vida eterna, el don de la adopción de hijos, el don de la justificación, pero también están los dones espirituales que luego en 1 Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo les dice: ustedes han sido enriquecidos en todo. Pero miren ustedes, hermanos, que el apóstol Pablo no está diciendo que ellos son más ricos que otras congregaciones o iglesias, pero tampoco está diciendo, ¿verdad?, que han recibido menos que los demás, sino así como la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia, la iglesia de Colosa, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Roma, la iglesia de todos lados, incluyendo a nosotros, recibimos lo mismo. Son las mismas riquezas. En otras palabras, si la iglesia de Corinto miraba a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, diría: aquellos hermanos están creciendo en el Señor, y miren, nosotros tenemos estas cosas y ellos no las tienen. Si miran a la iglesia de Filadelfia, por ejemplo, podrían decir: es una iglesia fiel al Señor. Es una iglesia que es pobre en cuanto a recursos económicos, pero su riqueza espiritual es tan grande que el Señor Jesús alaba a la iglesia de Filadelfia allá en Apocalipsis, ¿sí? Es una iglesia pequeña, pero es una iglesia vencedora en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Jesucristo es la respuesta. Que sea una iglesia que disfrute de las riquezas espirituales del Señor y que sea una iglesia victoriosa. Si hoy hay debilidades, que mañana no la hayan. Y dice: ustedes han recibido los dones del Espíritu. Por eso son ricos. ¿Qué les falta? No les falta nada, dice el apóstol Pablo. Como diría el salmista: Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué les falta, hermanos? ¿Qué nos falta? Todo ha sido depositado en tu corazón y en mi corazón. Si nada os falta, ¿por qué vivimos como si nos faltara todo? ¿Qué es lo que Dios y el apóstol Pablo le exhortan a la iglesia? Ustedes no les falta nada, pero están viviendo como si les faltara todo, porque no están reconociendo lo que Dios les ha dado. Dios es fiel porque ha derramado de su gracia. Dios es fiel porque les ha enriquecido en toda bendición espiritual. Y Dios es fiel porque les confirmará como irreprensibles hasta el día de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo le dice que han sido hechos fuertes. Eso significa ser confirmado, ser hechos firmes y ser hechos fuertes hasta el fin, hasta la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el Dios que nos llamó es fiel. Entonces, noten ustedes que el apóstol Pablo dice que quien confirma, quien hace firme nuestros corazones y quien derrama todo es Dios el Padre, Dios mismo, que lo hace a través de su Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo entonces: Dios nos está obrando para darnos firmeza, para que seamos sin mancha, para que cuando llegue el momento de entregar cuentas, nadie tenga que reprocharnos de nada. Y yo me pregunto, ¿hoy hay algo que alguien te puede reprochar? Si hoy hay algo que alguien te puede reprochar, piénsalo, porque puede ser una realidad de lo que Dios te reprocharía a ti. Y te digo puede ser, porque también se puede dar el caso de que alguien te reproche algo injustamente porque perciba mal las cosas.
Por eso es importante que pensemos. Si alguien me está diciendo, oyes, tú eres de esta o de esta o de esta manera, no lo tomemos como una ofensa, sino tomemos como una oportunidad de conocernos y de poder cambiar en nuestras vidas. No podemos seguir igual en la vida, tenemos que cambiar. Y dice la palabra del Señor que Él te ha hecho firme, te está haciendo firme para que en tu vida no tengan nada que reprocharte. ¿Sí? Ciertamente en Cristo Jesús todos nuestros pecados son perdonados y Dios nos ve irreprochables por Cristo Jesús. Pero también es cierto que somos llamados a asumir la responsabilidad de cambiar en nuestras vidas para que cada día seamos menos reprochables. ¿Sí? Que nadie nos pueda reprender por lo que nosotros estamos haciendo mal, porque estamos haciendo las cosas bien conforme a la voluntad del Señor. Y el apóstol Pablo entonces abre un gran panorama y dice aquí, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el apóstol Pablo vincula las riquezas espirituales, vincula la gracia derramada de Dios sobre nosotros como con una actitud de expectación, de anhelo deseoso por la venida de Cristo Jesús. Al parecer en la iglesia de Corinto se había enfriado el interés por el retorno de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo los anima y les dice, Cristo viene y viene pronto. Y la iglesia y todos aquellos que escuchamos de la palabra de Dios debemos estar deseosos del regreso de Jesucristo. La palabra que el apóstol Pablo usa hace alusión a un intenso anhelo de esperanza cristiana. Y recordemos que el apóstol Pablo hace énfasis en eso, en Romanos 8:19, dice, la creación espera con ansiosa expectación su redención. En Romanos 8:23 dice, esperamos deseosos nuestra adopción como hijos. En Gálatas 5:5 dice, pero por la fe esperamos ansiosamente, mediante el Espíritu, la justicia que esperamos. Debe de haber, dirían los teólogos, un real anhelo escatológico por la restauración final de todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que debe de haber un real anhelo por la venida de Cristo, por la restauración de todas las cosas, la restauración final. Amados hermanos, Dios es fiel contigo. Ha sido fiel derramando de su gracia. Ha sido fiel enriqueciendo tu vida. Y ha sido fiel confirmándote para el día de la venida de Cristo Jesús. Ahora te invito a que tú y yo seamos fieles al Señor. No seamos ovejas que quieren aparentar ser lobos. Seamos verdaderas ovejas del Señor Jesús, quien dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sigamos adelante, hermanos. Dios nos entiende. Dios comprende nuestra debilidad humana, pero también sabe que puede transformarnos y quiere transformarnos. Déjate transformar por el Señor hoy. Hay un precioso himno, creo que está en el himno 584, que dice, pecador, ven al dulce Jesús. Dice más o menos así. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Estrofa 4 dice, ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Fiel es Dios, amémosle de todo corazón. Dios añada bendición a su palabra. Amén. Adelante, hermano pastor. Buenas tardes, hermanos. ¿Ya nos escuchan? ¿Nos escuchan, hermanos? Sí, pastor. Sí, lo escuchamos. Pues damos gracias a nuestro Dios, amados hermanos, porque en este día nos permite tener este momento de comunión por este medio. Sabemos que no es algo usual, pero hacemos memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados a través de este medio. Es una forma memorial y estamos unidos en el Señor. Esperamos que todos ya tengan preparado en casa su pan y también su jugo en sus vasos. Vamos a orar al Señor pidiendo perdón por nuestros pecados y después vamos a decir el credo de los apóstoles, amados hermanos. Oramos. Padre eterno, nuestro Dios de amor, te damos gracias porque en esta hora, como familias, nos permites participar de la mesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos, oh Dios eterno, que estás en todo lugar
y estás en cada una de las mesas que hoy están delante de ti, en el corazón de cada uno de tus hijos, en cada una de las familias, bendito Dios. Te rogamos en esta hora que perdones nuestros pecados. Como diría el salmista David, contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Pero en esta hora te suplicamos, bendito Dios, que nos limpies con hisopo para que seamos limpios de todos nuestros pecados, aún de aquellos que son ocultos a nuestra conciencia. Padre, te suplicamos en Cristo Jesús que tú seas con nosotros, ayudándonos en nuestra vida cotidiana para ser vencedores de las tentaciones que tenemos delante de nosotros y podamos ser dignos representantes de Cristo Jesús como luz del mundo y sal de la tierra. En esta hora, bendito Dios y Padre nuestro, te suplicamos que tú bendigas estos elementos que están delante de nosotros en nuestras mesas, que bendigas este pan y que bendigas este jugo, Señor, quitando de ellos todo aquello que sea inmundo o contaminado, Señor. Los purifiques, los limpies, bendito Dios, de todo aquello impuro y terrenal, y los consagres, los santifiques, oh Dios, para que sean emblemas del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, bendito Dios, con tu Espíritu, para que al participar de estos elementos seamos alimentados en nuestro espíritu, renovados en nuestra esperanza y en nuestra fe, alentados en nuestro corazón, llenos de alegría y de gozo, porque tú eres bueno y tú eres poderoso, Señor, para hacernos uno en medio de la distancia que nos pueda separar. Este medio nos une, pero más nos une el poder y de tu Espíritu Santo. Padre, en tus manos ponemos este momento sublime, que lo usamos, Señor, para consagrarnos delante de ti como pueblo tuyo. Acéptanos una vez más, Señor, como soldados de Jesucristo, para pelear la buena batalla de la fe. Te lo rogamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Allá en sus casas, hermanos, vamos a buscar el credo de los apóstoles. Yo lo voy a leer en voz alta, hermanos. Ustedes nos hacen favor de seguirlo con la vista. Si tienen apagados sus micrófonos, lo pueden decir en voz alta como familia, hermanos. Creo que están apagados. Leamos todos juntos, hermanos. Allá en casa se va a escuchar su voz. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amados hermanos, recordamos que este acto de Santa Cena es un momento especial en el que recordamos la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Pero también recordamos que somos un solo pueblo, un cuerpo en Cristo Jesús. Y recordamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les invito a que participemos con toda fe y confianza en la mesa del Señor, haciendo un compromiso delante de Dios de vivir una vida agradable delante de Él. Si hay algo, hermanos, en nuestra vida que nos esté estorbando, algún pecado, algo que no querramos o no hemos querido dejar, hermanos, en esta hora hagamos un firme compromiso delante de Dios para abandonar ese pecado. Y nos unamos a Cristo como pámpanos para llevar buen fruto delante del Señor. Si ya están todos listos, hermanos, les invito a que continuemos. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, después de haber cenado, oró para dar gracias como lo hemos hecho nosotros en su nombre, y tomó el pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ministrando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se los doy a ustedes. Cada papá o mamá toma el pan y se lo da a sus hijos. Después de haber cenado, tomó la copa de bendición diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada para el perdón de sus pecados. Haced esto en memoria de mí, decía el Señor. Ministrando del nombre de nuestro Señor Jesucristo, se lo doy a ustedes. Los papás o mamás se lo dan a su familia. El Señor Jesús dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed de él todos. Amén. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí, dijo el Señor Jesús. Bebed de ella todos. Cuántas gracias te damos, bendito Dios, por estos hermosos momentos que nos permites unirnos a ti en la fe en Cristo Jesús. Como hijos amados tuyos, llamados para ser santos, como diría el apóstol Pablo, para honrar y glorificar tu nombre. Ahora te ruego, Dios eterno, que derrames de bendición abundante sobre
cada uno de tus hijos, Señor, en cada necesidad que ellos tengan. Que tú los sostengas con tu brazo poderoso. Tu ángel acampe alrededor de ellos que te temen. Que el fruto de su trabajo, la obra de sus manos, Señor, sea prosperada. Y que en todo de Dios lo que hagamos sea para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Bendice a todo tu pueblo, Señor, a los que han podido participar y a los que no. Pero sea tu Espíritu, Señor, guiándonos, y tu palabra de verdad afirme nuestros pasos en el camino de la vida eterna. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la comunión, dirección, consejo, consuelo, fuego y poder de su Espíritu Santo, sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares, en sus trabajos, en los estudios de sus hijos, sobre todo el hermoso pueblo de Dios, hasta que Cristo venga y por la eternidad. Amén. Amados hermanos, les invitamos a que allá en casa depositen sus ofrendas y después cada familia puede hacer, hermanos, la oración de consagración de las ofrendas. Si gustan, lo pueden hacer en este momento. No sé si están listos en sus ofrendas, lo podemos hacer. Si no, después pueden hacerlo como familia. Tú hablaste y todo fue hecho, eres dueño del universo, y que podría ofrecerte, solo mi vida ya te pertenece, pues tu soplo me dio el aliento.
Los invito, hermanos, a inclinar su rostro y dar gracias a Dios por las bendiciones que derrama sobre nosotros durante estos días. Sabemos que está un poquito difícil la situación, pero el Señor no nos deja sin el sustento diario. Los invito a inclinar su rostro, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos, Padre Santo, porque nos das el sustento que necesitamos día a día, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que bendigas esas ofrendas y esos diezmos que hemos traído, Padre Santo. Que tú, Padre, los bendigas, los multipliques, Señor, de tal manera, Padre, que pueda ser para el crecimiento de tu obra aquí en la tierra, Padre Santo. Que tú seas, Señor, derramando bendición a cada una de las manos que prepararon esos diezmos, a cada una de esas manos que trajeron esas ofrendas, Padre. Pues dice tu palabra que no nos presentemos delante de ti con las manos vacías, pero, Padre, nos presentamos con lo que tú nos das, porque lo que nos das, Padre Santo, te damos, oh Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias por todo. Pues hemos concluido, hermanos, este culto y damos gracias a Dios por sus vidas, por este momento que hemos pasado juntos. Recuerden, el miércoles tenemos estudio bíblico, la transmisión es en vivo, y también el domingo a las 10 de la mañana es Escuela de Formación Cristiana. La transmisión también esperamos que sea en vivo, hermanos. Así que levántense temprano el domingo, desayunen temprano para que podamos estar juntos en la Escuela de Formación Cristiana. El día de hoy fue un video de la clase, pero esperamos que pueda ser en vivo para que podamos interaccionar. También los niños ya se les envió su clase del día de hoy, es el buen sembrador. Espero que en un rato más lo puedan ver. Sigamos orando los unos por los otros. Y no sé si hay algún otro aviso, sí, ¿verdad? Los jovencitos se reúnen también entre semana. Los jóvenes, la Iglesia Guerrero de Dios, estén pendientes de la transmisión. Nuestros jovencitos también de la Sociedad de Esfuerzo Cristiano Surizadai se están reuniendo. Sigamos participando activamente de las actividades de nuestra iglesia, hermanos. Desde aquí les veo muy tristes, hermanos. Regalen una sonrisa. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Recuerden comer juntos ahora, convivir en este momento. ¿Sí? Muy bien. Hasta pronto, hermanos. Bendiciones. Hasta pronto. Ahora sí, hermanos, nos despedimos. Gracias y nos vemos los oficiales mañana. El miércoles hay estudio bíblico y el jueves clases con los niños y sábado con los jóvenes. Hasta luego. Bye. Adiós. Adiós. Bye.